Desaparecidos, Agatha Christie. Al amanecer del 4 de diciembre de 1926 se halló abandonado un automóvil Morris Cowley en Neal's Corner, un conocido y pintoresco lugar a pocos kilómetros del pueblo inglés de Guildford, Surrey. El automóvil pertenecía a Agatha Christie, la famosa escritora de novelas de intriga. Dentro del coche, la policía encontró el permiso de conducir de Christie, un periódico arrugado, su abrigo de pieles y una maleta abierta con algunas prendas de vestir revueltas. Temiendo lo peor, la policía registró los campos circundantes, pero no había rastro de Agatha Christie. Había desaparecido. Agatha Christie nació el 15 de septiembre de 1890 en el moderno complejo costero de Torquay, Devon, al suroeste de Inglaterra. Era la menor de los 3 hijos de Frederick Miller, un hombre de negocios estadounidense. Su madre, Clarissa, era inglesa. La familia vivía en una gran casa de las afueras del pueblo. La infancia de Agatha fue idílica. Era extraordinariamente inteligente y aprendió a leer sola a los 5 años. Lo hizo reconociendo la forma de las palabras en vez de deletreándolas. Pero a los 11 años, la feliz existencia de Agatha sufrió un trágico revés. En noviembre de 1901, su padre, a quien adoraba, contrajo una neumonía y murió a la edad de 55 años. 5 años después, la madre de Agatha la envió a París para que estudiara ópera y música. Sin embargo, sus profesores socavaron su confianza, diciéndole que no tenía el suficiente talento para cantar en público. Agatha regresó a Torquay, donde, según sus propias palabras, se volvió gloriosamente ociosa. Pero entonces, el 12 de octubre de 1912, cuando tenía 22 años, Desaparecidos, Agatha Christie. Al amanecer del 4 de diciembre de 1926 se halló abandonado un automóvil Morris Cowley en Neal's Corner, un conocido y pintoresco lugar a pocos kilómetros del pueblo inglés de Guildford, Surrey. El automóvil pertenecía a Agatha Christie, la famosa escritora de novelas de intriga. Dentro del coche, la policía encontró el permiso de conducir de Christie, un periódico arrugado, su abrigo de pieles y una maleta abierta con algunas prendas de vestir revueltas. Temiendo lo peor, la policía registró los campos circundantes, pero no había rastro de Agatha Christie. Había desaparecido. Agatha Christie nació el 15 de septiembre de 1890 en el moderno complejo costero de Torquay, Devon, al suroeste de Inglaterra. Era la menor de los 3 hijos de Frederick Miller, un hombre de negocios estadounidense. Su madre, Clarissa, era inglesa. La familia vivía en una gran casa de las afueras del pueblo. La infancia de Agatha fue idílica. Era extraordinariamente inteligente y aprendió a leer sola a los 5 años. Lo hizo reconociendo la forma de las palabras en vez de deletreándolas. Pero a los 11 años, la feliz existencia de Agatha sufrió un trágico revés. En noviembre de 1901, su padre, a quien adoraba, contrajo una neumonía y murió a la edad de 55 años. 5 años después, la madre de Agatha la envió a París para que estudiara ópera y música. Sin embargo, sus profesores socavaron su confianza, diciéndole que no tenía el suficiente talento para cantar en público. Agatha regresó a Torquay, donde, según sus propias palabras, se volvió gloriosamente ociosa. Pero entonces, el 12 de octubre de 1912, cuando tenía 22 años, su vida cambió. Para 1926 la familia se trasladó a una casa más grande, también en Sunningdale. La llamaron Styles.
en homenaje a la primera novela publicada de Agatha. En abril de este año falleció su querida madre Clarissa a la edad de 76 años. Agatha estaba destrozada. Archie, que por entonces se hallaba ausente en viaje de negocios, permaneció totalmente indiferente. Agatha decidió regresar a la casa de su infancia en Torquay, que había heredado de su madre. Archie prefirió mudarse a Londres, donde podía ver más a menudo a Nancy Neal. Finalmente se decidió a hablar con Agatha. Archie regresó. La madre de Agatha había fallecido mientras él estaba en España en viaje de negocios, pero en vez de darle el consuelo y el apoyo que tanto necesitaba en esos momentos, le dijo que estaba enamorado de Nancy Neal. Sin embargo, algún tiempo después, Agatha y Archie se reconciliaron por el bien de su hija. Se mudaron nuevamente a Styles en noviembre de 1926. Pero Archie continuó viendo a Nancy. La mañana del 3 de diciembre, Agatha y Archie tuvieron una gran discusión y él salió violentamente de la casa. Aquella noche no regresó y Agatha estaba convencida de que la había abandonado por Nancy. Escribió 2 cartas. Una era para Charlotte Fisher, su secretaria, en la que le pedía que cancelara una reserva en un hotel para el fin de semana. Agatha le dijo que tenía un problema y que pronto estarían en contacto de nuevo. La segunda carta iba dirigida a su marido. Después de leerla, este la echó al fuego sin revelar su contenido a nadie. Esa misma noche, alrededor de las 9:45, Agatha cogió alguna ropa, se metió en su automóvil y se fue. Lo abandonó a unos kilómetros de su casa y desapareció. El automóvil de Agatha Christie fue descubierto al amanecer del día 4 de diciembre de 1926 en Newlands Corner, a unos 9 kilómetros del pueblo de Guildford. El vehículo parecía haber sido empujado deliberadamente fuera de la carretera por una pendiente cubierta de hierba hasta que se detuvo entre unos matorrales. El permiso de conducir de Agatha estaba en el suelo. La policía montó un dispositivo de búsqueda intensiva en la zona inmediata, pero no se encontraron pistas de la escritora. Todos temían lo peor. ¿Por qué había abandonado Agatha su automóvil dejando el abrigo de piel y otras pertenencias personales esparcidas por el interior? El hecho de que no estuviera su bolso hizo sospechar a la policía que la habían asaltado para robarle. Pero no encontraron ninguna señal de violencia. Chris Roberts recuerda la participación de su padre. En esa época, hacía un año que mi padre estaba en la policía y se ocupó de la búsqueda con otros agentes de la zona de Newlands Corner, donde se había encontrado el automóvil. Inicialmente pensaron que quizás se había suicidado o que alguien había intentado asesinarla y había eliminado las pruebas. La policía localizó a Archie Christie, que estaba con unos amigos. Fue escoltado a Styles para ser interrogado. Cuando dijo que Agatha y él habían discutido, la policía empezó a sospechar. Había muchas conversaciones en los bares, rumores, posibles explicaciones. Todo el mundo estaba muy confundido con lo que estaba ocurriendo. Se pensaba en Archie Christie, que empezó a darse cuenta de que era sospechoso de eliminar a su esposa. Y realmente todo lo acusaba. Junto con la secretaria de Agatha, Charlotte Fisher, la policía llevó a Archie al sitio donde había sido hallado el automóvil. Pero no pudo decirles nada que arrojara nueva luz en la misteriosa desaparición de su esposa. Archie estaba tan preocupado por ser sospechoso de asesinato que estuvo en Scotland Yard en Londres para asegurar a las autoridades que él y Agatha estaban en su mejor momento. No quería que descubrieran que había estado a punto de dejarla por Nancy Neal. Cuando la prensa descubrió que Agatha había desaparecido, los reporteros acudieron al pueblo de Sunningdale y rodearon la casa de los Christie.
Se especulaba ampliamente sobre el destino de la escritora. ¿Se había ido al extranjero? ¿La estaban ocultando unos amigos? ¿La habían asesinado o se había suicidado? El misterio era tan intrincado como la trama de las novelas de Agatha. El Daily News ofreció una recompensa de 100 libras por cualquier información que pudiera ayudar a encontrarla. Unas 6 personas afirmaron haberla visto en Londres o en distintas partes de Surrey, pero ninguna de las observaciones fue confirmada. Por entonces, la aventura amorosa de Archie con Nancy Neal era de conocimiento público. Su reputación estaba mancillada. Archie intentó persuadir a la gente de su inocencia editando un cartel para ayudar en la búsqueda. Estaba desesperado, convencido de que Agatha estaba viva y que se escondía para humillarlo públicamente por su asunto con Nancy Neal. La búsqueda se intensificó. La policía peinó otra vez cada centímetro de los alrededores de Newlands Corner. Se dragaron algunas lagunas locales, incluyendo Salient Pool, que se creía sin fondo. Pero no encontraron nada. La policía estaba desconcertada. Luego descubrieron que antes de desaparecer, Agatha había escrito una carta a su marido. La policía exigió saber por qué la había destruido sin revelar su contenido. Archie afirmó que la carta trataba solamente de un tema doméstico sin importancia. Nadie le creyó. El 12 de diciembre de 1926, la policía, junto con cientos de personas voluntarias, organizó una búsqueda aún más extensa para buscar a la novelista. Se le llamó el Domingo de la Gran Búsqueda. La búsqueda empezó a las 9:30 de la mañana y terminó al anochecer. A pesar de los esfuerzos de todos, no hallaron ninguna pista. La policía estaba en un callejón sin salida y recogía cualquier información que les llegara, sin importar lo insignificante o estrambótica que pareciera. Pero a pesar de la intensa búsqueda que se había extendido más allá del área de Newlands Corner y la continua cobertura de la prensa, Agatha Christie parecía haberse esfumado sin dejar rastro. Desaparecidos, Agatha Christie. Al amanecer del 4 de diciembre de 1926, se halló abandonado un automóvil Morris Cowley en Newlands Corner, un conocido y pintoresco lugar a pocos kilómetros del pueblo inglés de Guildford, Surrey. El automóvil pertenecía a Agatha Christie, la famosa escritora de novelas de intriga. Dentro del coche, la policía encontró el permiso de conducir de Christie, un periódico arrugado, su abrigo de pieles y una maleta abierta con algunas prendas de vestir revueltas. Temiendo lo peor, la policía registró los campos circundantes. Pero no había rastro de Agatha Christie. Había desaparecido. Agatha Christie nació el 15 de septiembre de 1890 en el moderno complejo costero de Torquay, Devon, al suroeste de Inglaterra. Era la menor de los 3 hijos de Frederick Miller, un hombre de negocios estadounidense. Su madre, Clarissa, era inglesa. La familia vivía en una gran casa de las afueras del pueblo. La infancia de Agatha fue idílica. Era extraordinariamente inteligente y aprendió a leer sola a los 5 años. Lo hizo reconociendo la forma de las palabras en vez de deletreándolas. Pero a los 11 años, la feliz existencia de Agatha sufrió un trágico revés. En noviembre de 1901, su padre, a quien adoraba, contrajo una neumonía y murió a la edad de 55 años. 5 años después, la madre de Agatha la envió a su esposa desaparecida. Sin embargo, no parecía rebosante de alegría cuando la saludó.
Cuando volvió de Harrogate al día siguiente, dijo a la prensa que Agatha había sufrido una pérdida de memoria y que esa había sido la causa de su desaparición. Sin embargo, su declaración se aceptó con escepticismo. La mayoría de reporteros se inclinaban a creer que se trataba de un cínico ardid publicitario ideado para aumentar las ventas de la autora de novelas de crímenes. Mi padre fue enviado a Harrogate por el Daily News. Entró en el hotel y la primera persona que vio era la mujer a quien todo el mundo había estado buscando. Dijo monótonamente: he sufrido de amnesia. Pero mi padre pensó que la mujer a quien había visto estaba serena y en pleno dominio de sus facultades. La mañana del 15 de diciembre, Agatha y Archie Christie se fueron de Harrogate en tren. Suponiendo que la pareja volvería a Londres, una gran multitud les esperaba para recibirles en la estación King Cross. Pero los Christie consiguieron burlar al público y a la prensa. Bajaron del tren antes y se dirigieron a Abney Hall, en Manchester, una gran mansión que pertenecía a los padres políticos de su hermana Madge. Los frustrados reporteros buscaron a alguien del Hotel Hydropathic que pudiera darles alguna información. Una de ellas era una camarera, Rosie Usher. La camarera que le sirvió el desayuno aquella mañana dijo que parecía muy angustiada y que comió muy poco. Todavía no se había peinado y se tapó con la mano un moretón que tenía en la frente. No hablaba mucho de sí misma y que no era cierto, como algunos informes posteriores demostraron, que hubiera cantado acompañada al piano y bailado con los huéspedes. Archie continuó insistiendo en que su esposa había sufrido amnesia, que había recuperado su identidad y no tenía ningún recuerdo de lo sucedido desde su llegada a Harrogate. Parece ser que fue confirmado por los médicos. Podría haber entrado en lo que los psiquiatras llaman fuga histérica. Fuga significa huida, y ella tenía mucho de qué huir. Pero la biógrafa Gwen Robbins está convencida de que Agatha tenía un perfecto control de sí misma. Mi teoría es que sabía exactamente qué estaba haciendo, y aunque lo hizo un poco fuera de sí, no tenía nada que ver con la amnesia, nada. Pero lo hizo en un estado de frenesí para fastidiar a su esposo. Quería hacérselo pasar mal. Le había hecho mucho daño. Aunque Archie y Agatha estaban juntos, ninguno de los dos deseaba vivir otra vez en Styles. La casa fue puesta en venta y Agatha emprendió un viaje de 5 semanas por el extranjero con su hija Rosalind y su leal secretaria, Charlotte Fisher. Mientras estaba ausente, la historia de su desaparición fue reconstruida gradualmente. Cuando dejó el automóvil, todo indicaba a quién pertenecía, porque tenía un permiso de conducir antiguo y probablemente se llevó el nuevo y dejó las cosas tiradas por el coche, y yo creo que lo preparó todo para que se supiera que era el coche de Agatha Christie. Agatha se dirigió a una estación de trenes cercana, tomó un tren a Londres y luego cogió otro para Harrogate, Yorkshire, donde se registró en el Hotel Hydropathic. Utilizó el nombre de Teresa Neal, que a mí me parece muy osado, pero con un cierto estilo. Y usó el apellido del amante de su marido. Compraba los periódicos cada día y lo primero que leía eran las noticias sobre sí misma. En octubre de 1928, Agatha y Archie se divorciaron. 3 semanas después se casó con Nancy Neal. Agatha empezó una nueva vida y nunca lo volvió a ver. En marzo de 1930 visitó un sitio arqueológico en Irak dirigido por sus amigos Catherine y Leonard Bully. Allí conoció y se enamoró de Max Maloquan, un hombre 14 años más joven que ella. Los Bully, que eran personas encantadoras, me ordenaron que la llevara en un viaje guiado por una gran parte de Irak, desde Ur de Caldea a Bagdad. Lo hice encantado, y durante ese viaje me di cuenta de que sería una maravillosa compañera para toda la vida.
Agatha y Malowan se casaron en Edimburgo, Escocia, el 11 de septiembre, a los 7 meses de conocerse. Ella le acompañaba en la mayoría de sus excavaciones. En 1938 compraron una bella y solitaria casa georgiana llamada Greenway, en Devon, no demasiado lejos de la casa de Torquay, donde Agatha pasó su infancia. Agatha era muy feliz allí y escribió varios libros que tuvieron mucho éxito. Es una de las escritoras más populares de la historia. Escribió 79 novelas, de las que se han vendido más de 2.000 millones de copias en 45 idiomas. Agatha Christie nunca hizo referencia a su desaparición de 11 días. Ni siquiera lo mencionó en su autobiografía, que se publicó un año después de su muerte. Falleció a los 85 años, el 12 de enero de 1976, llevándose a la tumba los secretos sobre su misteriosa desaparición.